Mi nuera se burló del cuadro que le regalé a mi hijo, llamándolo basura barata delante de 50 personas. Mi hijo no dijo nada, hasta que uno de los invitados intervino. La vi pujar por este cuadro por más de $300,000 la semana pasada. El rostro de ella se puso inmediatamente lívido. Pero antes de continuar, por favor, compruebe si se ha suscrito a nuestro canal y comparta en los comentarios el lugar desde donde está viendo nuestro vídeo. Nos encantaría saber hasta dónde llegan nuestras historias de venganza. Esas palabras todavía resuenan en mi cabeza como un puñetazo directo en el pecho. Las escuché hace 5 años, pero se siente como si hubieran sido pronunciadas ayer, todo grabado en mi memoria como una cicatriz que nunca termina de sanar. Me llamo Elena, doña Elena, como me llama la gente que trabaja en la hacienda de Jalisco. Tengo 65 años, soy viuda, y he dedicado toda mi vida a construir vastos campos de agave bajo el sol abrasador de México. Saben, ser madre es difícil, pero ser una madre soltera que gestiona una gran propiedad es aún más difícil. Pero quizás lo más difícil es ver a tu hijo más querido convertirse en un extraño justo delante de tus ojos. Estoy paralizada en medio del suntuoso salón de fiestas en la zona más lujosa de la capital, Polanco, en Ciudad de México. Mis oídos zumban, la gente a mi alrededor ríe y habla, y el olor a perfume caro me revuelve el estómago. Imaginen cómo se siente tener en sus manos un regalo que les costó el alma conseguir, solo para que su propia nuera lo desprecie. Miré el cuadro envuelto a la ligera en papel de cemento marrón en mis manos. Era áspero, sencillo, perdido entre las cajas de regalo forradas de terciopelo que lo rodeaban. Levanté la vista, buscando a Mateo. Mi hijo estaba allí, a solo unos pasos de mí, vestido con un elegante traje Armani. Pero no me miraba. Estaba ocupado chocando copas de vino con un hombre que llevaba una corbata de seda roja, charlando animadamente, evitando a propósito la mirada de su madre mayor y provinciana. Mateo, susurré. Pero la palabra se ahogó en mi garganta. De repente, la brillante luz del candelabro de cristal de la fiesta se desdibujó ante mis ojos. El ruidoso ambiente de Polanco se desvaneció, dando paso a la luz cálida, concentrada y tensa de la sala de subastas Morton Subastas, de hacía exactamente una semana. Era un martes por la tarde. El aire en la sala de subastas de Morton estaba denso, con olor a dinero y poder implícito. La sala estaba en silencio. Solo se escuchaba el ritmo constante pero presionante de la voz del subastador. Estaba sentada en la fila VIP, sujetando firmemente mi paleta de plástico con el número 88. Mi corazón latía con más fuerza en mi pecho que cuando me enfrentaba a las tormentas en el rancho. Lote número 45. Resonó la voz del subastador por toda la sala. La obra al óleo, El niño y el agave, datada en 1920, de la rara colección privada del gran y fallecido artista Saturnino Herrán. El cuadro fue presentado. Bajo los focos, era impresionantemente hermoso. Precio de salida, $150,000 estadounidenses. Inmediatamente, la batalla comenzó. Un representante del Museo Soumaya pujaba por teléfono en una esquina de la sala. Frente a mí, había un coleccionista estadounidense, de pelo blanco, con ojos tan agudos como los de un halcón. $200,000. El estadounidense levantó su paleta. $220,000. El representante del museo respondió. $250,000. El precio subió vertiginosamente. Cada cifra pronunciada representaba una fortuna para la gente común. Pero no podía detenerme. Sabía lo que este cuadro significaba. Cuando el precio alcanzó los $300,000, el representante del Soumaya negó con la cabeza y colgó. Solo quedábamos el estadounidense y yo. $320,000 para el caballero de la derecha. El subastador lo miró. El estadounidense dudó. Susurró algo a su asistente, luego negó con la cabeza y dejó la paleta sobre la mesa. La sala de subastas se quedó en un silencio sepulcral. Todas las miradas se dirigieron hacia mí, una anciana vestida modestamente sentada en silencio en un rincón de la sala. Era mi turno. ¿Ahora o nunca? Respiré profundamente, reuniendo todo el coraje de una mujer que ha luchado toda su vida en el mundo de los negocios, y levanté mi paleta con el número 88. $350,000. Mi voz resonó, firme y resuelta.
Toda la audiencia jadeó asombrada. $350,000 estadounidenses. Más de 7 millones de pesos. Era la ganancia neta de toda una cosecha de tequila de este año. Pero no me importaba. 350,000 a la 1. 350,000 a las 2. Golpe. Vendido. A la señora número 88. El sonido del martillo al golpear la mesa fue como la explosión del latido de mi corazón. Exhalé, con las manos temblando mientras firmaba el cheque. Cuando el empleado de la casa de subastas me entregó el cuadro, cuidadosamente envuelto, se inclinó respetuosamente y dijo: «Felicidades, señora. Esto no es solo un cuadro, es el alma de México. El alma de México». Esa frase me arrastró de nuevo a la cruel realidad de la fiesta. Estaba aquí, en medio de esta fría mansión en Polanco, abrazando esa alma. Pero, irónicamente, esa alma valorada en $350,000 que yo atesoraba, ahora era considerada por mi propio hijo y mi nuera como una basura, un objeto viejo que estorbaba en su lujosa fiesta. Miré la envoltura de papel marrón y luego a Mateo. Mi corazón se encogió. ¿Alguien podía entender esta sensación? La sensación de volverse invisible y completamente perdido justo al lado de tu propia carne y sangre. La mansión de Mateo y Sofía estaba ubicada en el corazón de Polanco, diseñada en un estilo que la gente llama minimalismo. Para mí, se parecía más a un hospital que a una casa. 4 paredes blancas, suelos de mármol italiano fríos y brillantes que reflejaban cada arruga de mi rostro. En la esquina del jardín, una banda de mariachi con trajes negros bordados con hilo plateado tocaba alegres melodías tradicionales. Los invitados se limitaban a agruparse, riendo a carcajadas, con teléfonos en mano para tomarse selfies, tratando de capturar los ángulos más chic para presumir en las redes sociales. Destacando entre la multitud estaba Sofía, mi nuera. Hoy llevaba un ajustado vestido Gucci que realzaba todas las curvas de su cuerpo, con zapatos de tacón Prada, con suela roja brillante. Alrededor de su cuello y manos, joyas de oro resplandecían, reflejando la luz del brillante candelabro. Sofía se movía por la fiesta como un pavo real bailando, con la barbilla en alto, su mirada arrogante recorriendo a los camareros. «María, más vino», dio una palmada cerca de la copa, ordenando a la sirvienta sin siquiera mirarla. «Juan, quita esto, rápido». Me ajusté el rebozo de seda sobre mis hombros, respiré hondo y entré. Hoy elegí llevar mi vestido tradicional otomí bordado, con intrincados bordados a mano de pájaros y flores de colores brillantes. Para mí, este era el atuendo más elegante y noble. Pero claramente estaba completamente desentonado con el código de vestimenta traje occidental moderno que Sofía había impuesto tácitamente para esta fiesta. Tan pronto como me vio cruzar la puerta, la sonrisa en los labios de Sofía se apagó. Se giró para susurrarle a su amiga Carla, que estaba a su lado, pero su voz fue lo suficientemente alta para que yo la escuchara. «Esa es mi suegra. Mira, ¿no parece una de esas señoras que venden tamales en el mercado del Zócalo?» Ambas se taparon la boca y rieron disimuladamente, sus ojos llenos de burla. Hice como si no las hubiera escuchado y seguí caminando. Sofía rápidamente recuperó su fachada habitual. Se acercó a mí con voz melosa. «¡Ay, mamá ya llegó! ¿Por qué no se puso el vestido que le envié la semana pasada? Este es un poco demasiado folclórico para el ambiente de una fiesta tan elegante, ¿no cree?» Miré directamente a los ojos de mi nuera y respondí con calma. «Me siento cómoda. Y eso es suficiente. Además, esta es una prenda que dejó tu bisabuela. Cada puntada es la pasión de un artesano. Es más valiosa que cualquier marca que lleves puesta». Sofía se encogió de hombros. Hizo un mohín de desdén y se dio la vuelta, dejándome sola, sin siquiera molestarse en invitarme a sentarme o pedirme un vaso de agua. Fue entonces cuando vi a Mateo, mi hijo, hoy apuesto con su traje Armani, cabello engominado y brillante, parecía un empresario de éxito. Pero como madre, no pude evitar notar la inquietud en sus ojos. Tenía una copa de vino en la mano, pero no bebía. Sus ojos se desviaban constantemente hacia la pantalla de su teléfono, murmurando algo lleno de preocupación. El envío atascado en el puerto de Veracruz. Aduana. Efectivo. Al verme parada sola en la sala, Mateo solo asintió superficialmente, evitando mi mirada a toda prisa. «Qué bien que viniste, mamá», dijo rápidamente, con voz trivial. «Ponte cómoda. Estoy ocupado atendiendo a unos socios importantes de Sofía. No puedo atenderte».
Dicho esto, se dio la vuelta y se dirigió directamente hacia un grupo de hombres que reían ruidosamente, dejándome sola en la vasta sala, pero fría de afecto. Ni siquiera me miró a los ojos una sola vez, como si mi presencia aquí fuera solo una obligación que quería cumplir rápidamente. El aplauso sonoro de Sofía resonó, interrumpiendo mis pensamientos y atrayendo la atención de todos los invitados en la sala. «Atención, todos, reúnanse aquí», dijo en voz alta, su rostro radiante de emoción. «Es hora de que Mateo abra sus regalos. Veamos cuán abundante ha sido la cosecha de mi amado esposo hoy». La multitud se reunió rápidamente alrededor de la larga mesa, cubierta con un mantel de seda blanca, colocada en el centro de la sala. Sobre la mesa, regalos de todos los tamaños y colores, envueltos en papel brillante y adornados con grandes lazos, se apilaban como una pequeña montaña. El olor a dinero y lujo emanaba de las propias envolturas. Me hice a un lado en el borde de la multitud, oculta por las anchas espaldas vestidas de traje, y los hombros desnudos, perfumados con fragancias caras. Sofía tomó rápidamente una pequeña caja de regalo envuelta en terciopelo negro, entregándosela a Mateo. «Abre este primero, cariño. Es de papá». Mateo lo tomó, con las manos temblándole al abrir la tapa. Dentro había una llave de un Porsche completamente nuevo, con el logo de la marca brillando bajo el candelabro. Su suegro, un magnate inmobiliario con un gran vientre y una sonrisa engreída, se acercó y palmeó ruidosamente la espalda de su yerno. «Para que mi hijo vaya al campo de golf más cómodamente», dijo en voz alta, con un tono condescendiente. «Un hombre de éxito debe conducir un coche a su altura». «¡Wow! Gracias, papá», exclamó Mateo, sus ojos brillando como los de un niño al que le dan un dulce. Acarició la llave. La ansiedad por el envío atascado en el puerto de Asia un momento parecía haberse desvanecido por completo. «Soñé con este durante mucho tiempo». «No puedo creerlo». Un estruendo de aplausos se escuchó. Luego, Sofía tomó otro regalo. Esta vez de Carla, su amiga cercana. Mateo lo abrió, y dentro había un reloj Hublot incrustado con diamantes brillantes, con un diseño ostentoso y llamativo. Sofía exclamó con falsa admiración: «Ay, Carla, qué generosa eres. Miren todos, esto le queda perfecto con su traje. Se ve tan poderoso». Abracé fuertemente el cuadro envuelto en papel marrón viejo contra mi pecho, sintiéndome invadida por una sensación de soledad. Los regalos de lujo se abrían uno tras otro. Los vítores y las alabanzas eran incesantes. Me pregunté, ¿entre el resplandor de la riqueza material, mi hijo todavía recordaba el valor de las cosas que no se pueden comprar con dinero? ¿O realmente había olvidado quién era? ¿Olvidado sus días de infancia sencillos en la hacienda? Después de unos 30 minutos de vítores y alabanzas, las cajas de regalos de marca finalmente se abrieron. Sobre la mesa ahora se amontonaban cajas de Hermès naranjas, negras de Chanel y cintas de seda esparcidas. Solo quedaba mi regalo, envuelto en papel de cemento marrón oscuro, abandonado y solitario en medio de ese montón de lujos. Sofía miró alrededor de la mesa, y sus ojos se detuvieron en mi regalo. Usó el pulgar y el índice para pellizcar una esquina del paquete, levantándolo como si temiera contagiarse de la aspereza del papel. «Ah, queda este», dijo en voz alta, con una sonrisa burlona evidente en sus labios. «El regalo de la abuela Elena». Silencio. Todos, veamos qué sorpresa nos trae mi suegra hoy. Toda la sala guardó silencio, expectante, pero no era una espera emocionada, sino una curiosidad por ver la diversión. Contuve la respiración, con las manos entrelazadas. Sofía ni siquiera se molestó en desatar el cordel de cáñamo que yo había anudado con cuidado. Tiró con fuerza y desgarró violentamente el papel marrón. El sonido del papel rasgándose fue estridente en el silencio. El cuadro quedó al descubierto. Era una pintura al óleo en un marco de madera de roble negro, descolorida por el tiempo, con algunos pequeños arañazos. Los colores eran sobrios, representando a un niño a caballo en un campo de agave bajo un atardecer amarillento. No se veía brillante ni ostentoso como los objetos de marca que lo rodeaban. Sofía miró fijamente el cuadro por un segundo y luego soltó una carcajada. Su risa resonó, chillona y llena de desprecio. «¿Qué es esto?», dijo mientras reía, levantando el cuadro para que todos lo vieran. «¿Un cuadro viejo y gastado? ¿Dónde lo encontró, mamá?».
¿Bajó un sótano húmedo o lo recogió en el mercado de pulgas de Lagunilla, La risa comenzó a extenderse entre la multitud. Murmullos de cotilleo surgieron sin recato. «Mira ese marco. Seguro que las termitas se lo comieron por dentro», dijo un hombre barrigón cerca, con un mohín. «Parece un garabato de un estudiante de primaria», añadió Carla, la amiga de Sofía, tapándose la boca mientras se reía a carcajadas. Sentí que mi cara ardía, la sangre subiendo a mi cabeza. No me importaba la multitud de extraños, solo me importaba una persona. Miré directamente a Mateo. Mis ojos suplicaban, tratando de encontrar una conexión en los ojos de mi hijo. «¿Lo recuerdas, Mateo? ¿Cuánto deseaste este cuadro? Di algo, hijo». Mateo miró el cuadro. Por un breve momento, vi un rastro de confusión en sus ojos. Lo reconoció. Estoy segura de que lo reconoció. Pero luego, su mirada se dirigió a Sofía, que se reía a carcajadas, y a sus amigos elegantes que esperaban la reacción del anfitrión. La vanidad masculina, el ego vacío de alguien que quiere demostrar que pertenece a la élite, ganó a la memoria. Se aclaró la garganta, haciendo un gesto superficial con la mano. «Está bien, Sofía. No te burles de mamá», dijo, con un tono como si estuviera apaciguando a un niño travieso. Pero el contenido de sus palabras me apuñaló el corazón. «Mamá, gracias. Pero la próxima vez, por favor, no traigas estas cosas viejas a la fiesta. Nuestra casa está diseñada con un estilo moderno. Colgar esto se vería muy fuera de lugar». Dicho esto, se giró hacia la sirvienta que estaba cerca, ordenando fríamente, como si quisiera deshacerse de un montón de basura. «María, lleva esto al almacén. Está estorbando demasiado en la mesa, no queda espacio para el vino». Las palabras de Mateo fueron como una bofetada contundente en mi cara, más dolorosa y humillante que cualquier dolor físico. No por el desprecio al cuadro, sino porque mi propio hijo, al que di a luz con dolor y crié con sacrificios durante toda mi vida, ahora renegaba públicamente de su pasado, renegaba de mi amor, solo a cambio de unas risas baratas de los amigos snobs de su esposa. Quería gritarles que se trataba de una obra maestra valorada en cientos de miles de dólares, un tesoro que los museos anhelaban. Pero mi garganta estaba seca. No podía emitir sonido. La creciente decepción hizo que mi pecho quisiera explotar. No podía soportar un segundo más en ese lugar frívolo e insensible. Me di la vuelta y caminé decididamente hacia la puerta, dejando atrás las risas insípidas que aún no se habían detenido por completo. En ese preciso momento, María, la pobre sirvienta, llevaba trabajosamente el cuadro siguiendo las órdenes de los anfitriones, abriéndose paso entre la multitud para ir al almacén. Pasó por la zona del bar, donde un hombre mayor estaba sirviéndose más vino. Era don Alejandro, un socio de negocios de mi consuegro desde hace mucho tiempo, conocido en los círculos de élite, por ser extremadamente exigente y tener un profundo conocimiento del arte. Llevaba un traje clásico perfectamente cortado, su pelo y barba grises bien peinados, y unas gafas de montura dorada que denotaban intelecto y autoridad. Alejandro estaba mirando distraídamente la sala, agitando ligeramente la copa de vino tinto en su mano. De repente, su mirada se encontró con el cuadro en las manos de María. Se quedó inmóvil, como golpeado por un rayo, sus ojos detrás de las gafas completamente abiertos. Crack. La copa de vino cayó de su mano al suelo de mármol, haciéndose añicos. El sonido estridente rasgó el ruido ambiental, haciendo que toda la sala se sobresaltara y se quedara en silencio. Todas las miradas se dirigieron hacia el bar. Alejandro pareció no importarle la copa rota ni sus zapatos manchados. Se abalanzó para bloquear el camino de María, actuando con una rapidez que no se esperaría de alguien de su edad. «Detente. Ponlo ahí. Inmediatamente», gritó, con una voz retumbante y autoritaria que asustó a María, quien se apresuró a colocar el cuadro sobre la mesa más cercana. Temblando, Sofía, que estaba cerca, frunció el ceño molesta por la interrupción. Se acercó, tratando de mantener una forzada cortesía. «Tío Alejandro, ¿qué pasa? Es solo una basura de pintura que trajo mi suegra». ¿Le asustó? «Deje que les diga que limpien los cristales y que se lleven esa cosa vieja de inmediato». «Cállate». Don Alejandro se giró bruscamente, gritándole a Sofía, quien retrocedió un paso, asustada. «¿Llamas a esto basura? ¿Te atreves a llamarlo basura?». Sin dejar que Sofía se defendiera, sacó un pequeño estuche de cuero de su bolsillo interior,
De él sacó una lupa profesional y, para asombro de todos, se puso un par de guantes de tela blanca. Esta acción profesional y solemne hizo que la atmósfera en la sala se volviera extremadamente tensa. Alejandro se inclinó, examinando con la lupa la esquina inferior derecha del cuadro, donde había unos pequeños trazos de firma desvanecidos por el tiempo. Toda la sala contuvo la respiración, observando cada uno de sus gestos. Tocó con cuidado la superficie del cuadro con su dedo enguantado, susurrando las palabras que solo él podía ver claramente. S. Herrán. 1920. Alejandro se enderezó lentamente. Se quitó la lupa, sus manos temblando por la fuerte emoción. Se giró para mirar el cuadro una vez más con una mirada reverente, como si estuviera viendo una reliquia sagrada. Dios mío, llevo 10 años buscándolo. Su voz era temblorosa y ahogada. El niño y el agave. Esta es la obra original. La única. Pensé que nunca la vería. Sofía se quedó boquiabierta, su rostro mostrando una total confusión. ¿Original de qué? ¿De qué habla, tío? Está viejo y rayado. Alejandro se giró para mirarla fijamente a los ojos, con una mirada de furia y desprecio. ¿Viejo y gastado? Estúpida muchacha. Tu ignorancia es asombrosa. La semana pasada, en la subasta privada de la casa de subastas Morton, este cuadro estableció un récord sin precedentes. Estuve allí. Pagué hasta $300,000 estadounidenses. Y aún así perdí. Se detuvo un momento para tomar aire. Luego enfatizó cada palabra. Su voz resonando por toda la gran sala. La ganadora, la persona que me venció a mí y a otros 2 grandes museos para poseer esta obra maestra, cerró la puja en $350,000 estadounidenses en efectivo, justo en la mesa de subastas. Luego, levantó lentamente la mano, señalando directamente hacia la puerta, donde yo estaba inmóvil, con la mano aún en el pomo. Y esa mujer, esa verdadera dueña de buen gusto y poder, es doña Elena. Todas las miradas en la sala se dirigieron a mí a la vez. Vi el rostro de Sofía pasar de la confusión al horror total, mientras Mateo se quedaba boquiabierto, pálido como la cera. La escena ante mis ojos se oscureció. Solo quedaba la cruda verdad expuesta bajo la cegadora luz del arrepentimiento tardío. La rotunda declaración de don Alejandro fue como un conjuro que paralizó todo el espacio. La gran sala de fiestas en Polanco, que hace un momento estaba llena de risas burlonas y tintineo de copas, de repente cayó en un silencio absoluto. Vi a Sofía clavada en el sitio, con la boca abierta, pero sin poder hablar. La cifra de $350,000 estadounidenses, más de 7 millones de pesos, probablemente bailaba en su cabeza como una pesadilla furiosa. Balbuceaba. Sus labios se movían, pero no emitían ningún sonido coherente. La copa de vino en su mano se inclinaba, a punto de caer como su propio destino en ese momento. A su lado, Mateo, mi hijo, parecía una estatua de cera a punto de derretirse. Sus manos y pies temblaban. Vi claramente sus anchos hombros bajo el traje caro estremecerse. Me miró fijamente, con una mirada a la vez asustada y extraña, como si fuera la primera vez que realmente veía a su madre. Sabía que yo tenía dinero por las cosechas de agave. Sabía que no me faltaba nada. Pero ni en sus sueños imaginó que su madre provinciana pudiera desembolsar una suma tan enorme, una fortuna para cualquiera, solo para comprar un regalo de cumpleaños. Su mirada penetró en mi alma. El arrepentimiento tardío comenzó a filtrarse en sus ojos, pero ya era demasiado tarde. Solté el pomo de la puerta. En lugar de salir como había planeado inicialmente, me di la vuelta lentamente. Levanté la cabeza. Respiré hondo y comencé a caminar hacia la mesa donde estaba el cuadro. La multitud de invitados, aquellos que hace un momento se reían y se burlaban de mí, ahora se apartaban automáticamente a ambos lados, abriéndome paso como si fuera una reina entrando en su palacio. Las miradas hacia mí ya no eran de desprecio, sino de curiosidad, respeto e incluso miedo. Llegué junto a don Alejandro, asintiendo levemente en agradecimiento, y luego coloqué mi mano curtida por el sol y el viento sobre el marco de roble negro del cuadro. $350,000, dije. Mi voz era suave, pero resonaba en el silencio de la sala, firme como un martillo golpeando un yunque. Ese es su valor de mercado. Es la cifra que las casas de subastas y los museos le dan a esta obra maestra. Pero para mí, no tiene precio. Levanté la vista, mirando directamente a los ojos de Mateo. Mi mirada ya no era de súplica, de debilidad,
como antes. Contenía el dolor de una madre traicionada, pero también la fuerza de una mujer que ha pasado por la tormenta. ¿Lo recuerdas, Mateo?, pregunté. Mi voz se hizo más profunda, transportándonos a los dos en el tiempo. Hace 30 años, en una calurosa tarde de verano en el Museo de Guadalajara, tenía solo 5 años. Te quedaste clavado frente a este cuadro durante horas. Lloraste, pataleaste, negándote a irte cuando el museo estaba a punto de cerrar. Vi a Mateo estremecerse ligeramente. Los recuerdos regresaban, rompiendo la brillante fachada que había intentado construir durante tanto tiempo. En ese momento, tiraste de mi mano, señalaste al niño en el cuadro y dijiste: «Mamá, ese niño del cuadro se parece mucho a mí. Está cabalgando en los campos de agave de mi abuelo. Quiero llevarlo a casa. Quiero que sea mi amigo». Hice una pausa, dejando que cada palabra se hundiera en la mente de mi hijo. Ese día, me arrodillé, te sequé las lágrimas y te prometí: un día, cueste lo que cueste, te lo traeré a casa. Trabajé incansablemente. Esperé 30 años para cumplir esa promesa. Y hoy, lo logré. Miré el cuadro una vez más, y luego levanté la vista para mirar directamente a los ojos de Mateo, que fluctuaban violentamente, lanzando el golpe psicológico final. Cruel pero necesario para despertar su conciencia. Pero me di cuenta de una cosa dolorosa, Mateo. Ese niño inocente, que amaba su tierra, que valoraba cada recuerdo de su infancia. Ese niño está muerto. Murió dentro de ti. Ahora, frente a mí, solo queda un hombre débil. Alguien que permitió que su propia esposa llamara al recuerdo más hermoso de su infancia basura, cosas viejas y húmedas. Mateo agachó la cabeza. Vi sus manos apretadas, las venas azules hinchándose. Sus hombros se encogieron como si estuviera cargando un peso invisible. Una vergüenza extrema lo invadió. Lo recordó. Sabía que lo recordó. Fue el verano más hermoso de su vida. El último verano que cabalgó con su padre en los vastos campos de agave antes de que él muriera en un accidente. El cuadro no era solo arte. Era la encarnación de su padre, de su infancia, de lo más puro que jamás tuvo. Y él mismo, en su embriaguez de vanidad, se había aliado con su esposa para tirarlo todo a la basura. Los invitados, fresa, aquellos snobs de la élite que siempre se creían el centro del universo, comenzaron a murmurar. El silencio inicial se rompió por los susurros, extendiéndose como un incendio forestal. Me quedé quieta junto al cuadro, escuchando claramente cada una de sus palabras, palabras que antes nunca pensé que oiría en este lugar frívolo. Dios mío, doña Elena tiene un gusto increíble, exclamó una mujer con un gran collar de perlas, con voz llena de admiración. Es Saturnino Herrán. ¿Cómo pudo ella reconocer su valor mientras nosotras solo veíamos el exterior viejo? La nuera es tan superficial, resonó otra voz masculina, llena de desprecio. Hay que ser ciego para no reconocer la obra maestra. Es verdad que los tambores vacíos suenan más fuerte, solo conoce los logos de marca sin alma. En otro rincón, 2 hombres se acercaron a susurrar, pero lo suficientemente alto para que toda la zona los escuchara. Ahora recuerdo, escuché que ella posee miles de hectáreas de plantaciones de agave en los altos de Jalisco. Es una familia tequilera ancestral, su patrimonio se calcula en dólares, no es una broma. No es el tipo de riqueza nueva y ostentosa como la familia de Sofía. Esas palabras fueron como cuchillos invisibles que cortaron el frágil orgullo de Sofía. Miré a mi nuera, estaba allí, encogida entre la multitud. El caro vestido Gucci, los zapatos Prada de suela roja, todas las joyas brillantes que llevaba, no podían ocultar su vacuidad e ignorancia interior. Agachó la cabeza, sus manos agarrando el borde de la mesa para no caer, su rostro rojo de humillación extrema. Sabía que, a partir de ese momento, se había convertido en el hazmerreír de toda la élite a la que siempre había anhelado pertenecer. Justo entonces, don Alejandro se adelantó, se ajustó la corbata de seda, y luego me hizo una reverencia respetuosa, un gesto de cortesía, como si estuviera ante un monarca. Señora Elena, dijo, su voz profunda y sincera. Usted es la mecenas de arte más digna que he conocido en toda mi vida de coleccionista. Su determinación y amor por esta obra son admirables. Que el cuadro esté en sus manos es verdaderamente el destino. Se detuvo un momento, sus ojos brillando al mirar el cuadro, y luego a mí.
haciendo una oferta que hizo que la atmósfera en la sala se volviera tensa de nuevo. Sé que acaba de decir que no tiene precio para usted, dijo don Alejandro, con voz llena de anhelo. Pero aún así, quiero probar suerte una vez más. Si cambia de opinión, o si siente que este cuadro no es bienvenido aquí, estoy dispuesto a pagar $400,000 estadounidenses ahora mismo para comprarlo. Efectivo o transferencia, como usted decida. $400,000 estadounidenses. Esa cifra resonó como un trueno. Antes de que pudiera reaccionar, vi los ojos de Sofía brillar. La humillación en su rostro pareció desvanecerse en un instante, reemplazada por una avaricia desesperada y aterradora. Leí su mente tan claramente como la luz del día. $400,000. Esa cantidad era más que suficiente para rescatar la empresa de exportación de Mateo, que estaba en bancarrota, pagar todas las deudas bancarias que él estaba ocultando, e incluso sobraría para que ella comprara docenas de bolsos Hermes Birkin que tanto deseaba. Sofía levantó bruscamente la cabeza, mirándome con avidez, y luego a Mateo como si le estuviera haciendo una señal a su esposo para que aprovechara rápidamente esta oportunidad de oro. Su descaro me hizo estremecer. Ella acababa de insultar el cuadro llamándolo basura hace unos minutos, y ahora quería usar esa misma basura para salvar su vida de lujo artificial. Sofía se acercó a mí, dejando de lado toda su arrogancia habitual, reemplazándola con una apariencia sumisa y lamentable. Forzó una sonrisa, distorsionada. Sus labios temblaban mientras intentaba parecer amigable, pero solo la hacía sentir artificial. Extendió la mano. Sus dedos llenos de anillos de oro temblaban mientras intentaba tomar mi mano callosa. «Ay, mi querida mamá». Su voz era melosa, pero se le quebraba por la tensión. «Le pido perdón. 1000 veces perdón. Yo solo estaba bromeando para aligerar el ambiente de la fiesta. Usted ya conoce mi carácter. Siempre digo cosas sin pensar. No hay malicia en mi corazón». Mientras hablaba, miraba el cuadro con codicia, como si fuera un sabroso bocado en lugar de la obra de arte que acababa de llamar basura. Realmente no sabía que era tan valioso. Si hubiera sabido el esfuerzo que le costó encontrarlo, lo habría apreciado desde el principio, continuó Sofía, y luego se giró bruscamente para gritarle a la sirvienta que estaba aturdida en la esquina de la sala, su tono cambiando 180 grados. «María, no te lo lleves a ninguna parte. ¿Quién te dijo que lo bajaras al almacén? Trae inmediatamente la caja de herramientas, clavos y martillo. ¡Rápido!», señaló la pared vacía encima de la chimenea, la posición central y más honrosa del salón. «Lo colgaremos aquí, en esta posición de honor, justo encima de la chimenea, para que todos los que entren puedan admirar la obra maestra de la familia». Luego se volvió hacia mí. Su mirada aduladora era desvergonzada. «Hará que toda esta casa brille. La transformará en un espacio de arte de primera clase, ¿verdad, Mateo? Dile algo». Mateo pareció despertar en ese momento. Miró a su esposa, luego a mí, su rostro enrojecido por la vergüenza, pero también con un rayo de esperanza fugaz. Se acercó. Su voz era débil, pero lo suficientemente audible para que yo escuchara su arrepentimiento tardío. «Mamá, lo siento». Inclinó la cabeza, sin atreverse a mirarme a los ojos. «Yo estoy realmente conmovido de que recordaras ese recuerdo. Lo recuerdo ahora, muy claramente. Mamá, ¿lo cuelgas aquí? Prometemos cuidarlo. Lo consideraremos el tesoro de nuestra familia». Miré a mis 2 hijos frente a mí. Una, codiciosa, descarada hasta el punto de no tener dignidad. El otro, débil, cobarde y fácilmente manipulable. Mi corazón se enfrió. La decepción había congelado el corazón de esta madre, que siempre había sido indulgente. Cuando la mano de Sofía, llena de joyas, intentó tocar el marco del cuadro de nuevo, la aparté con firmeza. Mi brusco movimiento la hizo tambalearse unos pasos hacia atrás, casi cayendo si no se agarraba al brazo del sofá. Me puse de pie, mi mirada fría como el hielo de las altas montañas, penetrando en el alma oscura de mi nuera. «No, Sofía», dije, mi voz tranquila pero cortante. «Este cuadro no pertenece a este lugar, y ciertamente no te pertenece a ti». Sofía se quedó boquiabierta, a punto de decir algo, pero la interrumpí de inmediato. «Es demasiado viejo, demasiado húmedo y demasiado ordinario, comparado con tus muebles italianos brillantes y sin alma. Colgarlo aquí solo estropearía la fachada de lujo moderno que intentas pintar».
Y lo que es más importante, continué, mi voz profunda y amarga, este cuadro tiene alma, contiene amor, recuerdos y sacrificio. Y esta casa no. Aquí solo hay cálculo, ostentación e hipocresía. Dicho esto, no me molesté en mirar su reacción ni un segundo más. Me dirigí hacia la puerta, donde mi fiel chofer personal, Manuel, acababa de entrar para ayudarme, según el mensaje que le había enviado. Asentí levemente. Manuel entendió de inmediato, se acercó y levantó el cuadro con cuidado con ambas manos, con absoluta reverencia, y se lo llevó en silencio al coche, dejando atrás el asombro y el arrepentimiento extremo de aquellos que no sabían valorar el valor real. Cuando la silueta de Manuel y el cuadro desaparecieron tras la gran puerta de roble, me di la vuelta para encarar a las dos personas que seguían paralizadas en medio del salón. El espacio alrededor estaba tan silencioso que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Mateo y Sofía me miraban, con una mezcla de miedo y súplica en sus ojos. Pero en mi corazón solo quedaba vacío y una determinación férrea. Era hora de poner fin a esta farsa de familia feliz. Era hora de que aprendieran la lección más grande de sus vidas sobre el precio de la ingratitud. Lentamente abrí mi pequeño bolso de mano de seda negra bordado con hilo dorado y saqué un sobre de papel grueso de color crema. Con el sobre en la mano, miré directamente a los ojos de Mateo, mi mirada tan afilada como un bisturí que diseccionaba sin piedad todos los secretos que él había intentado ocultar durante tanto tiempo. Mateo. Dije el nombre de mi hijo, mi voz tranquila pero con un peso de 1000 kilos. ¿Crees que tu madre está vieja y senil y no sabe nada sobre tus negocios? ¿Crees que no sé que la empresa de importación y exportación de la que tanto presumes en realidad tiene una deuda bancaria colosal de 5 millones de pesos? Mateo se sobresaltó, pálido como la muerte. Balbuceó tratando de explicarse, pero no le di oportunidad. ¿Crees que, no sé, que hipotecaste secretamente esta mansión, el lugar que llamas hogar, al banco para obtener efectivo para tu capital de trabajo? Y peor aún, para comprar ese coche de lujo y las joyas caras que llenan el armario de tu esposa? Mis palabras explotaron como una bomba en la sala. Sofía, junto a su esposo, tenía los ojos muy abiertos por el horror. Se giró bruscamente para mirar a Mateo, su voz ahogada por la conmoción. ¿Tú hipotecaste la casa? Mateo, di algo. Me dijiste que la empresa estaba obteniendo grandes ganancias. Me dijiste que el dinero para las compras era de las ganancias netas, ¿verdad? Me mentiste. Mateo agachó la cabeza, sin atreverse a mirar a su esposa ni a mí. Su silencio era la respuesta más clara a todas las mentiras y el brillo superficial que había construido para satisfacer la vanidad de su esposa. Levanté el sobre en mi mano, para que todos en la sala pudieran verlo claramente. Aquí dentro, dije en voz alta, mi voz resonando por la sala, están todos los documentos bancarios, el cheque certificado que había preparado. Iba a inyectar 10 millones de pesos en tu empresa para pagar tus deudas y revivir el negocio. Planeaba dártelo como un segundo regalo de cumpleaños, justo después de entregarte el cuadro conmemorativo. Vi un destello de esperanza desesperada en los ojos de Mateo y Sofía. 10 millones de pesos. Era el único salvavidas que podía sacarlos del lodazal de deudas en ese momento. Sofía intentó acercarse, intentó suplicar, pero actué más rápido. Pero me di cuenta, dije. Mi voz se endureció, fría y cruel, que mi dinero, mi sudor y mis lágrimas solo están alimentando tu ingratitud, pereza y una vanidad sin fondo. Cuanto más les doy, más lo dan por sentado. Pisotean mi amor, desprecian los valores espirituales, solo corren tras las cosas frívolas. Al terminar de hablar, rompí el sobre grueso con ambas manos. Raask, raask. El sonido del papel rompiéndose fue seco, rasgando el silencio aterrador de la sala. Los trozos de papel, los cheques sin valor, cayeron al suelo de mármol frío como copos de nieve fúnebres. Mateo y Sofía miraron los pedazos de papel caer con rostros sin vida, como si estuviera desgarrando sus propias vidas. A partir de hoy, declaré, sacudiendo mis manos como si me quitara el polvo, el grifo está cerrado permanentemente. No más ayuda, no más rescates. Ya son adultos, encárguense de sus deudas y sus vidas. No me busquen más. Dicho esto, me di la vuelta y caminé directamente hacia la puerta, con la cabeza en alto,
sin mirar atrás ni una sola vez a mis 2 hijos que se desmoronaban detrás de mí. Sentí un extraño alivio, como si me hubiera quitado un peso de 1000 kilos que había estado cargando durante años. Justo cuando salí por la puerta principal, don Alejandro se apresuró a seguirme. Estaba sin aliento, pero sus ojos estaban llenos de admiración y respeto. «Por favor, permítame acompañarla, doña Elena», dijo con urgencia. «Mi coche está esperando afuera. Me encantaría escuchar más sobre su colección y sobre la historia de ese cuadro maravilloso. Por favor, concédame este honor». Sonreí y asentí. Antes de subir al coche, eché un vistazo a través de la puerta abierta. Mateo y Sofía seguían clavados en el centro de la sala, entre los trozos de papel blanco y los regalos ostentosos pero inútiles apilados en la mesa. A su alrededor, los invitados de élite se retiraban uno por uno, mirándolos con desprecio y lástima. La fiesta había terminado, y la obra de sus vidas también había llegado a su fin, de la manera más vergonzosa. Ha pasado un mes desde aquella noche ruidosa y turbulenta en Ciudad de México. Dejé la opresión y la frivolidad de la ciudad para volver al lugar al que realmente pertenezco. La Hacienda, La Esperanza. Hacienda, La Esperanza, situada en los altos de Jalisco. Aquí, el cielo es siempre de un color azul zafiro. El viento sopla fuerte trayendo el aroma acre característico de la tierra roja basáltica y los campos de agave verde plateado que se extienden hasta el horizonte. El aire aquí es limpio y extrañamente pacífico, muy diferente al olor a humo y la hipocresía de las fiestas de élite que tuve que soportar. Estoy sentada en mi viejo pero cómodo sillón en el porche, con una taza de té de hierbas caliente en la mano que desprende un suave aroma. Delante de mí, en la pared de piedra tosca pero acogedora del salón, el cuadro El niño y el agave está colgado en el lugar más prominente. Bajo la brillante luz del sol de la tarde que entra oblicuamente por la ventana, el cuadro parece cobrar vida, más vibrante que nunca. El niño en el cuadro cabalga a caballo, con una sonrisa radiante, sus ojos claros mirando hacia el horizonte, como si me llamara a volver a los recuerdos más hermosos de mi vida. El teléfono sobre la mesa de madera de roble a mi lado vibró de repente, rompiendo la tranquilidad de la tarde. Miré la pantalla. Era un mensaje de voz de Mateo. No era la primera vez que llamaba o enviaba mensajes desde que me fui, pero esta vez decidí escuchar lo que tenía que decir. Presioné el botón de altavoz. La voz de Mateo sonó, ronca, temblorosa y llena de desesperación, mezclada con el llanto desconsolado de Sofía que se escuchaba de fondo. «Mamá, por favor, contesta». Su voz era entrecortada, ahogada. «El banco envió un aviso. Van a embargar la mansión la próxima semana. No tenemos a dónde ir. Sofía ha tenido que vender todos sus bolsos, relojes y joyas, pero aún no es suficiente para pagar los intereses, mamá. Te lo ruego, sálvanos esta vez, solo esta vez». Escuché cada una de sus patéticas súplicas con el corazón tan sereno como la superficie de un lago en otoño. Ya no había lástima, ni dolor, ni ira. Mi rostro no mostraba ninguna expresión. Me di cuenta de que mi silencio durante todo el mes era la respuesta más clara, pero parecía que aún no querían aceptar la verdad. Mi dedo se deslizó suavemente por la pantalla. Sin dudarlo, pulsé el botón de eliminar el mensaje de voz permanentemente. Luego, fui a la configuración de contactos, seleccioné los números de Mateo y Sofía y presioné resueltamente bloquear. Eso fue todo. Todos los lazos restantes con la molestia y el aprovechamiento habían sido cortados. Dejé el teléfono sobre la mesa, sintiendo un alivio que se extendía por todo mi cuerpo. Solía pensar que amar a mis hijos significaba protegerlos, cuidarlos y sacrificarlo todo por ellos. Pero me equivoqué. Ese amor ciego no los ayudó a madurar. Solo los convirtió en parásitos, ingratos y débiles. Soltarlos ahora era el mayor amor que podía darles, obligándolos a valerse por sí mismos, a asumir la responsabilidad de sus errores. Y lo más importante, era la liberación para mí. Me levanté y me acerqué al cuadro. Admiré al niño a caballo sonriendo hacia la puesta de sol. Le devolví la sonrisa, una sonrisa de paz y satisfacción. «La libertad no es barata», me susurré, mi voz mezclándose con el crujido del viento de la tarde. «El precio es dolor, lágrimas, la ruptura de los lazos familiares, pero vale cada centavo». Y finalmente, después de toda la tormenta,
He comprado esa libertad para mí misma. Mi paz en la hacienda no duró mucho. Exactamente 3 días después de que bloqueara sus números, una calurosa tarde, el sonido enfermizo de un motor de coche resonó desde el camino de tierra roja que conducía a la entrada principal. No era el coche deportivo brillante o el coche de lujo que Mateo solía conducir. Era una camioneta vieja, cubierta de polvo, del tipo que se usa para transportar mercancías en las zonas rurales pobres. Mateo se bajó del coche. En el momento en que vi a mi hijo, el corazón de madre dentro de mí se encogió, doliendo a pesar de que mi razón intentaba impedirlo. Ya no era el apuesto empresario con traje Armani y cabello engominado. Frente a mí había un hombre demacrado, con barba descuidada, ojeras profundas por la falta de sueño y el pánico. Su camisa de marca ahora estaba arrugada y manchada de tierra, con las mangas subidas descuidadamente. No caminó con arrogancia. Arrastró sus pesados pasos hacia el porche, donde yo estaba sentada inmóvil. Cuando llegó frente a mí, no dijo una palabra. Simplemente se arrodilló en el suelo de piedra caliente. Mamá, su voz era ronca, quebrada. Lo perdí todo. El banco embargó la casa esta mañana. Sofía se fue a casa de su madre. Dijo que no podía vivir con un fracasado. No tengo a dónde ir. Agachó la cabeza sobre mis rodillas, sus hombros temblando. El llanto de un hombre adulto era realmente patético y amargo. Miré el cabello revuelto de mi hijo. Mi mano instintivamente quiso acariciar su cabeza como en el pasado, pero me detuve en el aire. Miré el cuadro, el niño y el agave colgado en la pared. El niño en el cuadro era fuerte, libre, y mi hijo estaba arrodillado en la cobardía. Pero después de todo, la tigresa no se come a sus cachorros. La sangre es más espesa que el agua. Podía ser cruel con su vanidad, pero no podía quedarme de brazos cruzados viendo al hijo que di a luz ir a la cárcel o morir en la calle. Respiré hondo. Tragué la angustia, reemplazándola con la severidad más fría que pude evocar. «Levántate», ordené, mi voz firme. Mateo levantó la vista. Sus ojos enrojecidos me miraron con sorpresa. «Mamá, ¿me ayudarás?» «Te salvaré», dije, «pero no de la manera que piensas. No te daré un cheque». Me levanté, caminando de un lado a otro frente a él. Mi sombra se extendía sobre el suelo de ladrillo cocido. «Pagaré la deuda bancaria para que no vayas a la cárcel por fraude financiero. Rescataré la casa, pero no para que vivas en ella, sino que la alquilaré para hacer obras de caridad. Y la deuda de la empresa. Avalaré una reestructuración». Mateo intentó agradecerme efusivamente, pero levanté la mano para detenerlo. «No te alegres tan pronto. Esto es un trato, Mateo. Y el precio que tienes que pagar es tu libertad durante los próximos 5 años». Lo miré directamente a los ojos, exponiendo las condiciones que había considerado cuidadosamente desde el momento en que vi la camioneta vieja entrar por la puerta. Primero, levanté un dedo. «Tienes que quedarte en esta hacienda. No puedes volver a la ciudad, ni fiestas, ni amigos de élite. Vivirás en la casa de los trabajadores. Comerás como ellos, vivirás como ellos. Segundo, empezarás a trabajar mañana, no como director, no en un escritorio con aire acondicionado. Irás al campo. Aprenderás a plantar agave, a cosechar agave bajo el sol de 40 grados, a cargar piñas de 50 kilos sobre tus hombros hasta que tus manos de niño mimado se endurezcan y sangren. Quiero que pruebes el sabor salado del sudor para que entiendas el valor del dinero». Mateo tragó saliva, su rostro pálido, pero no se atrevió a protestar. «Tercero», continué. Mi voz se hizo más profunda. «Todo tu salario de trabajo manual será retenido para pagar gradualmente la deuda que me debes. No recibirás ni un solo centavo hasta que demuestres que te has rehabilitado del hábito de gastar derrochadoramente. Y por último, sobre Sofía. Si realmente te ama, aceptará venir aquí a vivir contigo en la casa de los trabajadores y trabajar contigo. Si no, sabrás si te ama a ti o a tu dinero». Me detuve, cruzando los brazos sobre el pecho, esperando. El viento del campo soplaba, trayendo consigo el polvo. «¿Aceptas? ¿O prefieres salir por la puerta y enfrentarte a la policía?» Mateo miró los vastos campos de agave, bañados por el sol, y luego sus manos blancas y bien cuidadas. Se quedó en silencio por un largo tiempo, la lucha interna claramente visible en su rostro. Finalmente, se secó las lágrimas, levantando la cabeza para mirarme.
En sus ojos, por primera vez en muchos años, vi un poco de la luz de la determinación, una luz que pensé que se había extinguido hace mucho tiempo. «Acepto», dijo. Su voz ya no temblaba. «Lo haré. Pagaré mi deuda contigo. Con mi propio trabajo». Asentí levemente, sintiendo un pequeño alivio en mi corazón. Pero mi rostro mantuvo una expresión severa. «Bien. Mañana, a las 4 de la mañana. No dejes que tenga que llamarte». Me di la vuelta y entré en la casa, ocultando la lágrima que acababa de rodar por mi mejilla. No sabía si sería capaz de soportarlo o si se rendiría después de unos días. Pero al menos, hoy, el niño del cuadro, el niño y el agave, tuvo la oportunidad de renacer, no con dinero, sino con el sudor y la tierra roja de su tierra natal. El viaje de mi hijo para convertirse en un hombre acababa de comenzar. 6 meses. Han pasado 6 meses desde el día en que Mateo se arrodilló en mi porche. La estación seca en Jalisco es más cruel que en cualquier otro lugar. El sol es como una bola de fuego suspendida sobre la cabeza, quemando la tierra roja basáltica hasta agrietarla. El aire es denso, con olor a polvo y resina de planta. Aquí, el tiempo no se mide con relojes Hublot incrustados de diamantes, sino por la longitud de las sombras y la cantidad de surcos de agave limpiados de maleza. Estoy de pie en la colina, mirando el campo en el valle. Allí, mezclada con los grupos de trabajadores que visten camisas descoloridas y sombreros de paja de ala ancha, hay una figura familiar pero extraña. Es Mateo. Ya no es el niño rico y blanco de antes. Su piel ahora está quemada por el sol, curtida por el sol y el viento. Los músculos de sus brazos, antes flácidos por solo sostener copas de vino y firmar cheques, ahora están hinchados y tensos como las viejas raíces de los árboles aferradas a la roca. Sostiene una coa, una herramienta especializada con una cuchilla redonda, afilada para cosechar agave. Lo observo a través de mis binoculares. Está luchando con un enorme agave azul, Blue Agave, de 7 años. Las hojas de agave afiladas son como espadas, listas para perforar la piel de cualquiera que sea descuidado. Mateo levanta la coa, el sudor corre por sus ojos, haciéndolos picar. El primer corte falla, la cuchilla golpea una piedra, saltando chispas, jadea, se seca el sudor con la manga embarrada, y luego la levanta de nuevo. «Paciencia, muchacho». La voz del viejo Pepe, mi capataz de 70 años, resonó. No lo llama pequeño patrón, lo llama como a cualquier otro aprendiz. El agave es como las personas. Para obtener la piña más dulce, debes saber cómo quitar las espinas afiladas exteriores. No uses solo la fuerza, debes usar la cabeza y el respeto. Mateo se detuvo, mirando el imponente agave frente a él. Antes, solo veía las caras botellas de tequila en los bares, nunca supo cuánto sudor y sangre se necesita para obtener una gota de ese licor. Respiró profundamente, ajustó su postura y dio un corte decisivo. Las pencas espinosas cayeron, revelando el corazón blanco dentro. Esa fue la primera lección que quise que aprendiera. No hay recompensa dulce que no venga con el precio doloroso de cortar los malos hábitos. Esa noche, bajé a la zona de viviendas de los trabajadores, no para inspeccionar, sino para llevarles algunas medicinas. Mateo estaba sentado alrededor de la hoguera con los trabajadores. Su cena era solo tortillas asadas al carbón, acompañadas de frijoles refritos y unos chiles jalapeños asados. Hace medio año, Mateo habría tirado esta comida por considerarla sucia, pero ahora estaba usando su mano para tomar un trozo de tortilla, comiendo vorazmente como si fuera un manjar. «Oye, Mateo», un joven trabajador llamado Juan le dio una palmada en el hombro, ofreciéndole una botella de agua fresca. «Hoy trabajaste bien, la coa está empezando a obedecerte». Mateo sonrió, una sonrisa que no había visto en los últimos 30 años. No la sonrisa social artificial de las fiestas de Polanco, no la sonrisa arrogante de presumir de riqueza. Era la sonrisa del agotamiento, pero también de la satisfacción. La sonrisa de un hombre que sabe que acaba de crear valor real. «Gracias, Juan», respondió Mateo, su voz profunda y resonante, sin el tono condescendiente de antes. «Todavía tengo mucho que aprender. Hoy rompí una cuchilla». Justo entonces, un coche de correos entró en la hacienda. El cartero le entregó a Mateo un sobre grueso. Reconocí el logo del bufete de abogados en Ciudad de México. Eran los documentos de divorcio de Sofía.
Todos los trabajadores se quedaron en silencio, conocían la historia familiar de Mateo. Lo miraron con lástima. Mateo abrió el sobre, leyendo rápidamente las frías líneas de división de bienes, aunque ya no quedaba nada que dividir, y las acusaciones infundadas de su ex esposa. Contuve la respiración, esperando un arrebato de ira o un colapso. Temía que lo abandonara todo para correr a la ciudad a rogarle que volviera. Pero no. Mateo dobló el papel. Lo guardó en el bolsillo interior de su camisa, justo al lado de su corazón que latía con fuerza. No lloró. Levantó la botella de agua, mirando el fuego parpadeante. Ella no se equivocó, dijo en voz baja, pero lo suficientemente fuerte para que yo lo escuchara desde la oscuridad. Ella amaba al Mateo con traje Armani, conduciendo un Porsche. Ese hombre está muerto, y el que está sentado aquí es un campesino con las manos llenas de callos. Es normal que no me reconozca. Se giró hacia el viejo Pepe. Tío Pepe, usted tiene razón. El agave tiene que soportar la sequía durante 7 años para acumular suficiente dulzura en el corazón. Si se cosecha demasiado pronto, cuando aún está tierno, el tequila saldrá amargo. Mi vida antes era ese agave inmaduro, forzado a madurar. Viví apresuradamente, superficialmente, y el resultado fue solo amargura. El tío Pepe asintió, sirviéndole un pequeño vaso de tequila, del tipo añejo de la familia. Bebe, hijo. Este es el fruto de la tierra, el sudor de tus antepasados. Bebe para recordar que uno puede perderlo todo: casas, coches, esposa hermosa. Pero mientras estas manos sigan trabajando y este corazón sepa sentir vergüenza, seguirás siendo un hombre rico. Me quedé en la oscuridad. Las lágrimas cayeron silenciosamente. Pero esta vez eran lágrimas de felicidad. No pude salvar su empresa, no pude salvar su matrimonio, pero salvé la parte humana de él. Esa noche volví a mi habitación. De pie frente al cuadro, el niño y el agave, me di cuenta de algo maravilloso. El niño en el cuadro no era el pasado. Ese niño era el futuro. Era el Mateo del presente. El viaje de una persona no es una línea recta ascendente de fama y dinero. A veces, tenemos que caer al fondo, ser despojados como la piña de agave sin sus hojas espinosas, ser cocidos en el horno de la prueba, para poder destilar lo más esencial de nosotros mismos. A la mañana siguiente, cuando cantó el gallo, vi que Mateo ya estaba despierto. No necesitó que nadie lo llamara. Llevaba la coa al hombro, su sombra se alargaba bajo el resplandeciente amanecer de los altos. Caminaba firmemente, con la cabeza en alto. Ya no era el hijo mimado, se estaba convirtiendo en un hombre. Un gimador, cosechador de agave, genuino de su linaje. Y sabía que mi legado, no el dinero en el banco, sino estos campos, y el hombre que caminaba sobre ellos, finalmente estaba seguro. La libertad no es hacer lo que quieres. La libertad es saber quién eres, a dónde perteneces, y nunca tener que inclinar la cabeza ante valores ilusorios. Esa fue la última lección, y también el regalo más invaluable que le di a mi hijo. Un regalo envuelto no en papel de cemento, sino en el amor estricto de una madre. De mi historia, me doy cuenta de que la venganza más elegante no es sembrar la destrucción, sino hacer que los ingratos enfrenten el arrepentimiento tardío, mientras uno mismo vive de manera más radiante y orgullosa que nunca. Cuando la bondad es pisoteada, retirar el sacrificio y dejar que prueben la dureza de la vida es la lección más costosa. No teman ser mal vistos, porque a veces, la crueldad en el momento justo es la única manera de salvar a una persona. Si se siente satisfecho con la forma en que doña Elena les dio una lección inolvidable a su hijo y nuera, por favor, deje un comentario abajo. Y no olvide compartir conmigo historias de venganzas civilizadas y profundas que conozca o haya experimentado, donde el desagradecido paga el precio y el valor real prevalece. Su historia podría ser una gran inspiración para nuestro próximo video.